93. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Estamos tratando de entender un poco más este decreto de calamidad que ha lanzado la presidenta Áñez con un artículo único para justamente pedir el 1% del presupuesto general del Estado al Banco Central de Bolivia y utilizarlo justamente en esta situación que estamos todos viviendo por la pandemia. Estamos ya con el doctor Israel Quino, abogado constitucionalista. Necesitamos conversar contigo, Israel, con relación a esto. ¿Qué se entiende por calamidad y qué te parece este decreto, cómo ha sido elaborado y lo que se está pidiendo? Gracias, Miriam. Es verdaderamente un instrumento jurídico de mucho análisis y a varias luces que ahora los vamos a compartir. Tiene vicios de inconstitucionalidad por los parámetros que están considerando en la parte fundante de este decreto supremo. ¿Qué es lo que te digo? Si bien contempla el mandato de la Constitución respecto a ese 1%, ¿no?, del tema del presupuesto general, cifras que además lo maneja el Ministerio de Economía en razón de la ejecución presupuestaria, sí, tiene dos parámetros legales en el rango de ley a los cuales acude. Primero, a la ley 1670, que acude al Banco Central para un crédito del sector público que vía 2/3 del directorio sería aprobado. Y el otro respecto a la ley 1293 de este año, ¿no?, respecto a la prevención, contención y tratamiento del coronavirus y las medidas necesarias. A partir de allí hace consideraciones en 7 decretos supremos, todos respecto a la cuarentena. Sin embargo, Miriam, un estado de calamidad pública, como se lo dispone en la Constitución, en el 339, hace referencia y se entiende por aquel estado de desgracia por el cual ha incurrido una persona o un colectivo de personas. En este caso, calamidades públicas, el colectivo de la población. De allí que intentan fundar en estas referencias normativas que aparentemente tienen un respaldo legal. Pero ¿cuál es la observación transversal a todo ello? Se pretende desembolsar recursos del Tesoro del Estado a título de calamidad pública cuando es el mismo Estado, el mismo gobierno ha levantado el estado de emergencia nacional en el país. El decreto supremo 4245, Miriam, en su artículo 2, levanta el estado de emergencia en el país. ¿Por qué razón lo hace? Para justamente coincidir con el 42-48 respecto al diferimiento de créditos, ¿no?, para que encuentren los famosos 6 meses en el pago de cuotas de capital respecto a los préstamos con las entidades financieras. ¿Qué te digo con esto? No se puede declarar un estado de calamidad pública cuando ni siquiera el Estado se encuentra en emergencia nacional. Ese decreto está en actual vigencia, el 42-45, y levanta el estado de emergencia. Entonces, si ni siquiera estamos en estado de emergencia en el país, difícilmente se puede declarar un estado de calamidad pública. Bueno, entonces, como tú dices, hay cosas que no están de acuerdo con lo que se está pidiendo en este momento, ya que se ha levantado el estado de emergencia. Ahora, ¿qué es lo que se debería hacer o qué es lo que debería haber hecho el gobierno en todo caso para hacer constitucionalmente o en regla o correctamente esta petición? La ley 1293 tiene 3 mandatos: prevenir, contener el tratamiento y tratar, ¿no?, el efecto del coronavirus en el país. Y para esto se acude necesariamente a una ley nacional para tocar el presupuesto general del Estado. Están generando un ficticio jurídico con este decreto supremo de calamidad pública, por denominarlo así, para intentar transferir fondos del Estado, ¿no?, autorizados por el Banco Central de Bolivia para intentar generar estas medidas paliativas para el sistema de salud en el país que no han funcionado desde que ha empezado la pandemia. Y mucho cuidado, Miriam, con lo que hagan los directores, miembros del directorio del Banco Central de Bolivia, porque mover un boliviano del Estado sin respaldo legal en rango de ley, sin respaldo constitucional para transferir el tesoro público, puede generárseles un proceso penal, así como aquellos miembros del Banco Central que el año 2003 movieron dineros a título de gastos reservados y después han sido enjuiciados, procesados y sancionados penalmente. Por ello la previsión de la ley 1670 para pedir créditos del Banco Central de Bolivia. Solamente una ley en el rango de este nivel jurídico puede posibilitar la transferencia del presupuesto aprobado hace un año.
Esto es un elemento más, Miriam, de la crisis institucional que todavía está llegando o estamos viviendo en el país, que inclusive ya está generando un desgaste en las propias instituciones democráticas. Mucho cuidado con aplicar este decreto supremo, principalmente en los ejecutivos del Banco Central, porque se les puede generar una responsabilidad penal al aplicar un decreto supremo a cuyas luces son inconstitucionales. Ahora bien, el gobierno está demostrando que sí necesita recursos ahora para poder manejar un poco mejor esta situación de la pandemia, que evidentemente está mostrando por todo lado que hay mucho conflicto, mucha crisis. Hay problemas con el legislativo, que es la que debería autorizar. Ellos piden que el gobierno entregue una determinada cantidad de información con relación a las entidades financieras y los condicionamientos. El gobierno dice que no hay condicionamientos. Es decir, esta parece ser una guerra que no va a terminar jamás, y en medio de esto, bueno, no va a haber pues recursos tampoco. Eso es lo complicado, Miriam, pero si bien no se ha podido conocer de parte del gobierno en transición las medidas paliativas, intentando comprar, por ejemplo, insumos de bioseguridad, equipamiento médico, intentando otorgar ítems para personal de salud, lo que ahora no se está realizando es justamente el mandato de la ley, ¿no?, que posibilita transferir este tipo de recursos, por ejemplo, de disposición, que es la ley 1293, que les dice prevengan, contengan y traten la enfermedad. Y si tú ves las estadísticas, ya acercándonos a los 70,000 contagios en el país, más de 2,000 muertos, ¿qué vamos a realizar? ¿Qué se está haciendo? No se está generando absolutamente ninguna medida efectiva de parte de las autoridades del gobierno en transición. Lamentablemente no han podido contener absolutamente nada, y así quieran tocar esta parte del presupuesto general del Estado a título de calamidad pública, se pueden generar en el nivel de la presidenta en transición un juicio de responsabilidades. En el nivel de los señores ministros de Estado no tienen fuero. Un proceso penal ordinario por tocar fondos del Estado es muy delicado. Por ello, la vía de concertación, de diálogo, de entendimiento, de pacificación del país para preservar estas instituciones democráticas que se necesitan entre sí, gobierno de transición y órgano legislativo, necesitan darle solución a este tema. Se gobierna para el pueblo, no en contra de él, Miriam. Cuando tú dices se gobierna para el pueblo y no en contra de él, ¿a qué te estás refiriendo concretamente, por favor, Israel? Cuando el gobierno necesita que un crédito internacional o necesita tocar el presupuesto general del Estado, que a este momento ya está presupuestado, necesita de una ley. Y para esto necesitan acordar, necesitan dialogar, consensuar y generar una ley que les permita generar todo ese tipo de medidas. Pero lamentablemente, Miriam, en este tiempo hemos visto que han primado más los intereses político-electorales. Cuando habla la presidenta del Estado, la presidenta en transición, no sabemos si nos habla la presidenta en transición o nos habla la candidata presidenta. De allí que se deslegitima cualquier medida que pretenda ejecutar este gobierno en transición. Por eso, pudo más el interés político-electoral que gobernar para el pueblo en un periodo tan difícil en este momento en el país, a puertas de un proceso eleccionario quizás el más complejo en nuestra historia a partir de la reconquista de la democracia del año 82. Por ello es importante analizar a partir de ese momento importante de la decisión que tuvo este gobierno de transición en candidatear, en que se anteponga el interés electoral antes de gobernar sabiamente para el pueblo y decidir que los candidatos estén en carrera electoral, pero este momento de transición se requería institucionalidad democrática y atención exclusiva en la pandemia, no así intereses electorales, Miriam. Gracias, Israel, por haber conversado con nosotros y habernos puesto más o menos en el detalle de si está bien, está mal, cómo debería ser y por qué no en este caso. Muy buenas noches. Agradecido, Miriam, por la comunicación. Este efecto pandémico ha realmente afectado a todas las áreas. Una de ellas, el acceso a la justicia en el país. Por ello, hoy celebro y pondero la decisión de los señores vocales del Departamento de La Paz, que han elegido un nuevo presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que recae en el doctor Jorge Aquino, a quien auguro el mayor de los éxitos en este momento también en que la pandemia ha afectado a la justicia. Éxitos a este Patricio Paceño, de origen aymara. Muchas gracias, Miriam. Buenas noches. Gracias, Israel. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retorna, hora 23. No importa el color que tengas.